Suena con el audio compartido. Iniciar vídeo. Ok, bueno. Sale, ya estoy acá. Ya estamos acá. Pues bueno. Ajá, les estaba preguntando que cómo ecualizar. Y sí, o sea, presencia entre 4 y 5K. Brillo por encima de los 10.000 Hz. A mí me gusta picarle en esta curvita que modifica la curva original. Para dejar un pequeño hueco acá, porque si no, como que se... Ujú. Y siseo solo en caso de que haya, si no, pues no. Y con este botón HP, cortar graves, en caso de que haya popeo o de que se escuche cierta turbiedad. Y eso también en afán de hacerle un hueco a... Ay, perdón. Ya, ahí estoy. Ajá. Entonces decía, brillo por encima de los 10.000 Hz. Me gusta hacerle esta curvita, así, para hacer un espacio en esta área, para que no incremente frecuencias de siseo. El siseo solamente aplica en caso de que lo escuchen y que sientan que hay. Si no, pues no. Y presencia entre 4 y 5.000 Hz. Y cuando quieren cortar graves con el botón HP, ahí está, ¿no? Así, pum. No más allá de 100 Hz o 150 Hz, porque ya en 200 está el cuerpo y si me paso mucho, ya se puede escuchar muy delgada la voz. Entonces eso, por favor, como parte de la postproducción, a las voces del cuento, de entrada, denles un poquito de presencia y de brillo. Esto, evalúen, pero pues en general a la mayoría de las voces les viene bien. O si no, también lo pueden hacer con el nodo de la curva de estantería o shelf y bajarle así tantito. O sea, si no quieren abusar y digamos cortarle de tajo todos los graves, pues por lo menos sí una pequeña atenuación hacia abajo con la curva de shelf, pero la del lado izquierdo. Entonces eso, por favor, échenle también su chamba de ecualización a las voces del cuento. ¿Va? Bueno, em, ¿alguien más que me quiera mostrar ideas del cuento, su guión, o que me platiquen cómo van? Em, los de Skenda no me acuerdo, creo que ya me habían dicho algo sobre qué lo iban a hacer, pero no me acuerdo. Y si no mal recuerdo, habíamos acordado que para la próxima semana, la entrega del cuento. O sea, digo, para estar este, en la misma sintonía. No digo, ahorita lo checo en el calendario, pero a ver, aquí dice que este no es de ustedes, es este. Aquí dice que para el lunes 13 de mayo, creo que está mal esa fecha, ¿no? No, el lunes es 11, o sí es 13. Ajá, está mal esa fecha. Más bien les he de haber dicho que miércoles 13. Yo supongo, más bien. Bueno, miren, si alguien ya lo tiene el lunes, pues súper. O sea,
súbanlo y lo escuchamos y se los califico. Máximo el miércoles 13, ¿no? Órale, Anel, o sea, ¿ya la tienen hasta en audio? No, profe, tenemos solamente la adaptación, o Ah, sea, bien. el texto. Ah, pues échalo, digo, para que lo revise. Si hay alguna observación, pues de una vez. Sí, lo mandó Eduardo por Messenger. Ah, ya, o sea, ya está en mi Messenger. Voy corriendo a verlo. Ah, Eduardo, ¿cómo está aquí en... ¿Cómo lo busco? ¿Eduardo qué? Ah, miren. Ah, es que luego me mandan mensajes y como no los tengo agregados, se me van a solicitudes. Vamos a verlo. A ver. ¿Cómo se llama el cuento? La casa tomada. La casa tomada. Ok. Sí, se me olvidó agregar ahí el título del cuento. Ok.
Acá, no sé si, bueno, es que por ejemplo en la mañana estaba leyendo un cuento en el que vi que habían dejado expresiones españolas. Entonces sugerí que pudieran tal vez, vaya, em, esos términos, em, pues sustituirlos o cambiarlos por términos de español latino. Y aquí, bueno, yo no sabía que era un pullover. Bueno, en ejercicio pullover parece que es como abdominal, pero en cuestión de tejido es un suéter corto. Entonces yo me imagino que se están refiriendo a eso. Pero cuando un profesor no se puede... Entonces no sé, no sé si a eso se refiere y no sé qué opinen, pero pues tal vez para que fuera entendido por un radio escucha, pues yo lo cambiaría a suéter, ¿no? Uno no puede releer un libro, pero cuando un suéter corto está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. O bueno, por lo menos yo no sabía que era un pullover refiriéndose a una prenda. El living, pues se ha de referir a la sala, ¿no? Sí, a eso se refiere. Pero sí, yo creo que sí sería mejor cambiar las palabras. Sí, o sea, igual algunas, o sea, algunos o algunas las podemos entender, pero no toda la gente. O sea, hace muchos años tal vez me hubiera yo quedado así, ¿living? ¿Qué es eso? Sí, es la sala, pero vaya. Ah, ¿y se supone que los personajes son argentinos? Sí, Mm. Está siendo utilizado. ¿No me pide otro?
Entonces todo no se corrió. Sí, todo no se corrió. Ajá. Pues por eso tiene que ser no se corrió. Órale. Pues está muy bueno. Ya tienen el guión. Sí, no le encuentro, la verdad, como más que lo de sustituir algunos términos a español latino, bueno, entiendes, ¿no? Nada más, de ahí en fuera ya está súper, ya para grabarse. Sí, sí, sí. Sí, sí, afirmativo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga algo para revisarse? Recuerden que este no se va a masterizar como el spot. Este no, para nada. Este nada más, yo diría que lo dejen en mezcla, ¿no? En -6, así, manualmente, como paréntesis técnico. Pues que el spot, para el spot les enseñé a que
se le pusiera además un compresor y un limitador para que quedara así de alto el volumen. Pero en el cuento no vayan a hacerle eso. O sea, en el cuento nada más mezcla, me refiero a que tal como van grabando las voces acá, no sé, personaje 1, 2, 3, aquí la música, abajo los efectos. La suma de volúmenes de todos esos deben de llegar acá, hasta -6. A eso me refiero. Exacto, a no usar los compresores. Sí, como natural, volumen eh, logrado a partir de estas líneas. O sea, por ejemplo, si se pasa de volumen, Entonces, por aquellos tiempos, hace muchísimos. yo lo que hago para emparejar los picos es manualmente, pues bajarle, ¿no? Entonces, por aquellos tiempos, hace muchísimos años, los poderes. Cuando se pasan, pues hacemos esto manualmente, a eso me refiero, que controlen el volumen manualmente. Donde vean que está muy alto, pues bajarle. Y donde le hace falta volumen, pues como es el caso de acá, pues lo dejan arriba. Así, manualmente. Y se apoderaban de las más hermosas tierras. Así. ¿Sí? No, sí va a salir pareja la mezcla por todo esto que le estoy haciendo. O sea, ese emparejamiento lo harían manualmente con automatización de volumen. O sea, yo grabé la voz y se ve que está muy, muy variada. Entonces tratar de emparejar eso con nodos, con la línea amarilla. O sea, mira, si yo no le hubiera hecho esto, o sea, se pasa, le bajo. Le falta volumen, lo dejo arriba. Entonces, esto al Por mezclarlo, aquellos tiempos, hace muchísimos años. Por aquellos tiempos. tengo que irme fijando. Por aquellos tiempos, hace muchísimos años, los poderosos vikingos navegaban por los mares de... Vikingos navegaban por los mares de Europa y se apoderaban de las más hermosas tierras. Si esto yo lo mezclo, se ve más parejito, pero no supera el -6. Y esto lo controlé con la línea amarilla, ¿no? O sea, ya se ve más parejito que lo que está arriba. Pero no lo hice con compresor, lo hice manualmente con la línea amarilla. ¿Sí me explico? Y esa es la mejor y mejor y más natural manera de controlar los picos. Porque el compresor, digo sí, o sea, el compresor pues rápido lo hace, pero sí le va a quitar un poco de naturalidad a veces. O sea, si yo le pongo pues sí, ¿no? Pero, pues bueno, sobre todo para cosas dramatizadas, creo que lo mejor es hacerlo manualito. Sí, a eso me refería. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ya revisé 2 guiones y son como 6 equipos, ¿no? A lo mejor ya revisé otro en la semana pasada, pero no me acuerdo. Por eso pregunto. ¿No? ¿Alguien quiere una nuez?
Bueno, porque si no, la ecualización por track a las voces, hacerles esto, darles un poco de presencia entre 4000 y 5000 Hz, un poco de brillo por encima de los 10.000 Hz. Ajá, cada voz. Sí, sí, la verdad es que esto les va a ayudar tanto para voz de hombre como de mujer, a lo mejor más en la voz de hombre, pero pero sí, y este corte de graves cuando metan música o algún efecto también va a hacer que no se empalmen esas frecuencias. ¿Cuánto en presencia? Pues, pues yo diría que es una especie como de a prueba y error. Lo que sí diría es no le subas así. O sea, ahí le subí como cerca de 10 decibeles y eso es mucho. Entonces, a lo mejor comenzar con 2 decibeles. Si sientes, o sea, hay que escucharlo. Si sientes que no le hizo nada, pues le subes un poco más, hasta donde sientas que o sea, que sí es como, digamos, perceptible. Entonces, a ver, por ejemplo, pues vamos a aplicárselo. Em, Así está sin... Por aquellos tiempos, hace muchísimos años, los poderosos vikingos navegaban por los mares de Europa y se apoderaban de las más hermosas tierras. Ahí no tiene nada, pero si quisiera comparar, le voy a poner loop. Por aquellos tiempos, hace muchísimos años, los poderosos vikingos navegaban por los mares de Europa y se apoderaban de las más hermosas tierras. Por aquellos tiempos, hace muchísimos años, los poderosos vikingos navegaban por los mares de Europa y se apoderaban de las más hermosas tierras. Por aquellos tiempos. Ahí le di 4 decibeles y ya sentí que sí le hizo algo. Pero va a variar en cada voz. O sea, a mí, en mi voz, me funcionó ponerle 4 decibeles. A lo mejor 5, en cuanto a presencia. Hace muchísimos años, los poderosos vikingos navegaban por los mares de Europa y se apoderaban de las más hermosas tierras. Por aquellos tiempos, hace muchísimos años, los poderosos vikingos navegaban por los mares de Europa y se apoderaban de las más hermosas tierras. Por aquellos tiempos, hace muchísimos años, los poderosos vikingos navegaban por los mares de Europa y se apoderaban de las más hermosas tierras. Por aquellos tiempos, hace muchísimos años, los poderosos vikingos navegaban por los mares de Europa y se apoderaban de las más hermosas tierras. A mi voz yo le haría eso. Le puse 5 decibeles en presencia, 6.5 de brillo y en el corte de graves utilicé el filtro pasaagudos con una ganancia de 6 decibeles por octava. Ajá. Entonces, o sea, por ahí más o menos. Pero insisto en que debes de escuchar. O sea, si lo aplicas, ponte audífonos o en alguna bocina que tengas ahí para la compu y, y corrobora si, en primera, si estás percibiendo lo que estás aplicando. Y segundo, eso que estás percibiendo es agradable o, o no. O sea, si yo me paso de la raya, por ejemplo, esto. Por aquellos tiempos, hace muchísimos años, los poderosos vikingos navegaban por los mares. Eso ya no está chido.
Porque uno, ya estoy viendo aquí que me está saturando. Dos, le corté tantos graves que ya perdió cuerpo. Entonces, tengo pérdida de cuerpo, saturación y además ya se escucha siseado. Entonces, o sea, a lo mejor puedes jugar como con exagerar para notar diferencias en polos opuestos, ¿no? O sea, demasiado, ¿qué vas a tener? Pues distorsión, saturación, siseo, y muy poquito, pues algo imperceptible. Entonces, pues eso es lo que yo te recomendaría. Yo le puse, insisto, 5 decibeles en presencia y 6 en brillo. De modo que si fuera algo perceptible, ni algo ya molesto, pero sí algo que estoy notando, ni algo que, pues, es como si no le hubiera hecho nada. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, sí respondí chido, sí te estoy, eh, sí me estoy dando a explicar, a entender. Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas? Porque si no hay dudas, entonces yo diría que pues por hoy sería todo. Porque sí, básicamente sí. Hay una cuestión, el uso del paneo. Eso es dependiendo de algo más específico que quisieran lograr. O sea, por ejemplo, si en el cuento te dice que el personaje fulanito llegó corriendo, a lo mejor ya con mucha imaginación puedes a los pasos ponerles un paneo. Sí, cada voz tendríamos que ecualizarla. También lo que puedes hacer es, si te gustó la curva que hiciste para una voz, podrías guardarla aquí, en este botón. Eso no sé si ya se los había dicho. En este botón que está al ladito del bote de basura, en el ecualizador, dice guardar la configuración como ajuste preestablecido. Entonces, yo ya tengo varios ajustes preestablecidos. Ecualización voz estándar. Miren. Y entonces ya nada más, si tú lo guardas, se lo aplicas a todos. No quiero decir que así lo dejes em, como una fórmula aplicable por igual para todas las voces, sino tal vez te podrías ahorrar un poquito de tiempo si haces eso y escuchas una por una. Si te gusta cómo se escucha con esa fórmula, ok, pues déjaselo. Pero si no, si sientes que, o sea, si una voz tiene siseo, esta fórmula no le va a servir. Entonces habría que agarrar un nodo y hacerle esto, ¿no? En caso de que tuviera siseo y además, bueno, sí, qué bueno que preguntaste. Cuando tienes siseo, adicionalmente le puedes poner este efecto de ser. Y entonces le pones, no sé si es voz de mujer o voz de hombre, y mueves esta banda. La frecuencia central debería de estar entre 6 y 8000 Hz. Entonces vamos a ponerlo ahí entre, no sé, 6400, ¿no? Y le bajas volumen en este control que dice umbral y ese le va a bajar volumen solo al área negra de la barrita. Entonces yo cuando hay siseo uso
como herramientas paralelas y que se ayudan mutuamente para quitar el siseo al deesser y la ecualización. Solo en caso de que haya siseo. Y luego lo del paneo que te estaba diciendo, o sea, si alguien viene corriendo y se acerca y nos imaginamos que viene de la izquierda hasta nosotros, entonces podrías hacer esto con la línea azul. Ah, viene de la izquierda, viene corriendo y se acercó y ya llegó acá. Entonces en audífono se va a percibir como que el sonido viene de la izquierda y hacia la derecha. Y con los efectos igual, o sea, si tienes un ambiente de un parque, entonces a lo mejor, como para dar una sensación de 360 grados, o por lo menos como en estéreo, entonces podrías poner, este tip me lo pasó una sonidista que trabajó en Roma de Alfonso Cuarón, en una conferencia que dio en la Ibero. Y ella decía que, que puedes agarrar un efecto. Ay, no tengo conectado mi disco duro. Espérenme, lo voy a conectar. Es que este tip está chido. O sea, cómo usar el paneo para generar esa sensación como de que estás ahí, o sea, como de que estás en el parque, porque en la escucha del ser humano se llama binaural. Eso quiere decir que, o sea, estamos escuchando una cosa del lado derecho y que abarca así como 180 grados y otra del lado izquierdo y abarca los otros 180 grados, entonces tenemos una escucha en 360 grados. Pero, o sea, si quieren echarle más crema a sus tacos en cuanto a las atmósferas, a los ambientes, este, o sea, no nada más, ¿cómo se llama? Perdón, se desconectó mi otra pantalla. Ups. ¿Me siguen escuchando?